Lección Divina del domingo 12 del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos 4, 35 a 41. 23 de junio de 2024. Jesús calma la tempestad. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que nos ayude a leer la Escritura, con la misma mirada con la que tú se la leíste a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra, escrita en las Sagradas Escrituras, les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos estremecedores de tu condena y muerte. De este modo, la cruz que parecía ser el fin de toda esperanza, se mostró a ellos como origen de vida y de resurrección. Haz en nosotros el silencio, para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu palabra nos oriente para que también nosotros, como los dos discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y dar testimonio a los demás de que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado al Espíritu Santo. Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente, y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento, y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces, el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante. Para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Indicaciones para el discernimiento. Hay días en los que la vida se parece a una pequeña barca perdida entre las olas de un mar agitado. Todo es oscuro alrededor, hay tempestad, Dios no aparece, Jesús parece estar ausente, nadie está cerca para ayudarnos, animarnos. Entran ganas de dejar que se pierda todo. Escuchemos la historia de la tempestad calmada. Durante su lectura, imaginémonos que estamos sobre la barca, junto a Jesús y los discípulos. Intentemos vivir con ellos todo lo que está aconteciendo, y de poner atención a la conducta de Jesús y a la reacción de los discípulos. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda.
El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. El punto de partida. Vamos a la otra orilla del lago. Había sido un día pesado, de mucho trabajo. Había en verdad tanta gente, que Jesús, para no ser arrollado de la gente, tuvo que entrar en una barca para instruir con parábolas, Marcos 4, 1. Había días, en los que no tenían tiempo ni para comer, Marcos 3, 20. Terminada de pronunciar la parábola, con la que instruía a la gente, Jesús dice a los discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Y dado que ya estaba con ellos en la barca, inician su travesía. Jesús estaba tan cansado, que se sentó, se recostó, y se quedó dormido. ¿Cuántas veces hemos vivido momentos de gran agotamiento en nuestra vida de fe, que ni tiempo tenemos para comer? Y Jesús nos enseña que es el momento de descansar, con profunda confianza en Dios, y prepararnos para ir a la otra orilla, o sea, para continuar nuestro trabajo pastoral, con renovados bríos, en otras comunidades. ¿No te importa que nos hundamos? El lago de Galilea está rodeado de montañas cercanas. A veces entre los desfiladeros de las rocas, el viento sopla fuerte sobre el lago y provoca imprevistas tempestades. Y esto fue lo que sucedió. Un fuerte viento sopló sobre el mar agitándolo. La barca se llenó de agua. Los discípulos eran pescadores experimentados. Si pensaban abandonar la barca, quiere decir que la situación era de verdad peligrosa. Jesús no se da cuenta, y sigue durmiendo. Este sueño profundo no es solo signo de su enorme cansancio. Es también la expresión de la tranquila confianza que tiene en Dios. El contraste entre la conducta de Jesús y los discípulos es grande. A veces, las difíciles situaciones de nuestra vida pastoral o religiosa nos llevan a pensar que Dios no se da cuenta de que estamos pasando por momentos casi de naufragio. Sin embargo, es preciso recordar, sea cual sea nuestra situación dentro de la Iglesia, que estamos en la barca de la Iglesia, y Jesús siempre está con nosotros. En vez de reprocharle como Pedro, debemos clamar: Jesús, en ti confío. ¿Aún no tienen fe? Jesús se despierta, no por el ruido del oleaje, sino por el grito desesperado de los discípulos. Jesús se levanta. Primero se dirige hacia el mar y dice: cállate, enmudece. Y el mar se aplaca. Luego se dirige a sus discípulos y les dice: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? La impresión que nos da es que no era necesario calmar el mar, porque no se corría ningún peligro. Es como cuando se llega a una casa, y el perro guardián, junto al dueño de la casa, ladra al huésped que llega, pero permanecemos confiados. El episodio de la tempestad calmada evoca el Éxodo, cuando la gente, sin miedo, atravesaba las aguas del Mar Rojo, Éxodo 14, 22. Evoca también al profeta Isaías que decía a la gente: porque si atraviesas esta agua yo estaré contigo, Isaías 43, 2. Jesús vuelve a recorrer el Éxodo, y lo hace en la profecía anunciada del Salmo que dice: en la angustia gritaron al Señor y Él los liberó de sus angustias.
Redujo la tempestad a la calma, callaron las olas del mar. Se alegraron al ver la bonanza, y él los condujo al puerto suspirado. Salmo 107, 28 a 30. ¿Quién es este, a quien, hasta el viento y el mar obedecen? Jesús, calma el mar y dice: ¿aún no tienen fe? Los discípulos no saben qué responder, y se preguntan: ¿quién es este, a quien, hasta el viento y el mar obedecen? Jesús parece ser para ellos un extraño. A pesar del tiempo que han vivido juntos, no saben verdaderamente quién es. ¿Quién es este? Y hasta hoy, esta misma pregunta nos empuja a continuar vehementemente en el conocimiento de Jesús hasta comprender en lo más íntimo de nuestro corazón que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, todopoderoso, y poderoso en todo, siempre fiel con los que lo aman. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. Este domingo, el Evangelio nos inspira a contemplar a Jesús en una circunstancia dolorosa para él. Después de haber convivido con sus apóstoles, de haber contemplado sus milagros y prodigios, no lo conocían y estaban llenos de dudas y temores. Ante la contemplación de esta escena que nos presenta el Evangelio de hoy, preguntemos: ¿qué tanto conozco y confío en Jesús ante el momento que la situación actual de la Iglesia me presenta? Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones, y nos comunique la fuerza para seguir cuanto tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino practicar la palabra. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Propósito de esta lección divina. Hoy he comprendido que debo confiar en la asistencia continua de Jesús en medio de las vicisitudes por la que atraviesa la Iglesia en estos días.